Bienvenidos. Hoy conoceremos la vida de uno de los compositores más grandes que ha dado México. Un hombre cuya música trascendió fronteras y épocas. El poeta del piano que con su talento conquistó corazones en todo el mundo. La vida de Agustín Lara fue una mezcla fascinante de bohemia, pasión, mitología personal y arte. Su existencia se desarrolló al ritmo de una entrega absoluta a la moda, el placer y, por encima de todo, a la música. Conocido como el músico poeta, no solo componía canciones, construía su propia leyenda. Aunque los registros oficiales indican que nació el 30 de octubre de 1897 en el centro de la Ciudad de México, él prefería decir que su cuna estuvo en Tlacotalpan, un pintoresco pueblo veracruzano a orillas del río Papaloapan. Decía ser jarocho de corazón, aunque ni su temperamento ni sus raíces lo fueran. Pero como él mismo habría dicho, ¿quién se atrevería a contradecir al poeta? Hijo de Joaquín Lara, un riguroso militar y pasante de medicina, y de María Aguirre del Pino, una educadora originaria del Estado de México, Agustín mostró desde niño una sensibilidad fuera de lo común. A los 6 años, al ingresar a la primaria, sus padres notaron su inclinación por la música y le consiguieron clases particulares. Sin embargo, al poco tiempo, su maestra abandonó las lecciones, impactada por la capacidad de Lara para reproducir melodías complejas sin necesidad de saber leer una sola nota. Su talento era tan innato que jamás aprendió a escribir música, y aún así, creó una obra inmensa y profundamente rica. Estudió en el Colegio de los Hermanos Maristas y luego ingresó al exclusivo Liceo Francés. Fue en esa etapa adolescente cuando empezó a sentirse limitado por su físico poco agraciado. Pero pronto descubrió que las palabras podían ser armas poderosas. Con ellas, lograba lo que la belleza no: conquistar miradas, provocar suspiros, seducir sin tocar. Ahí nació el poeta que haría del amor una bandera y de la tristeza una inspiración. La relación con su padre se volvió insostenible. El rigor militar del señor Lara chocaba con el espíritu libre de Agustín. Finalmente, una de tantas discusiones provocó la ruptura definitiva. Abandonó la casa familiar y comenzó a sobrevivir por su cuenta, desempeñando diversos oficios. Poco después, supo que su padre había partido a Europa en busca de fortuna, dejando a su esposa e hija en una precaria situación económica. Agustín, aún joven, regresó al hogar para hacerse cargo de su madre y su hermana. Asumió la responsabilidad como jefe de familia y buscó trabajo. Un amigo de la familia, impresionado por su talento, le consiguió un empleo como pianista en una casa de citas. Lara ingresó a un mundo desconocido y seductor, el de los burdeles de la Ciudad de México. Aquellos lugares, lejos de escandalizarlo, se convirtieron en refugio y escuela. Allí, rodeado de mujeres que lo protegían, lo aconsejaban y a veces lo trataban como a un hijo, encontró la familia cálida y acogedora que no tenía en casa. Su horario era de 9 de la noche a 3 de la mañana, y ganaba 2 pesos con 50 centavos por jornada, más propinas, que a veces superaban con creces el salario. Tocaba tangos, valses, boleros, y se fue forjando no solo como músico, sino como un observador sensible del alma humana, especialmente del alma femenina. Desde ese entonces, la música se volvió su sustento, su refugio, su lenguaje. Aquella primera etapa entre luces tenues, copas, caricias compradas y confidencias sinceras marcó para siempre el estilo melancólico, seductor y profundo que haría de Agustín Lara una leyenda viva de la música mexicana. En 1913, tras fracasar en su intento por hacer fortuna en Europa, el padre de Agustín regresa a México solo para encontrarse con una amarga sorpresa. Su hijo trabajaba como pianista en una casa de citas. Dominado por la vergüenza y la ira, decidió enderezarlo, enviándolo a una academia militarizada. Pero Lara, con su alma libre,
Ni tenía la fuerza física ni la disposición mental para soportar la rigurosidad marcial. Mucho menos estaba dispuesto a acatar órdenes ni someterse a reglas ajenas a su mundo interior. Las malas calificaciones y la presión paterna lo empujaron a abandonar la escuela, y con ello, la vida familiar. A partir de entonces, Agustín se alejó definitivamente de los suyos, y su paradero fue incierto hasta 1917, cuando su nombre volvió a aparecer ligado a un escándalo. Se vio obligado a casarse con Esther Rivas Elorriaga, una joven con la que había sostenido una relación y que quedó embarazada. Lamentablemente, el hijo que esperaban murió poco después de nacer, y el matrimonio terminó en divorcio. A los 23 años, con el corazón roto, distanciado de su familia y marcado por la pérdida, Agustín se sumergió aún más en el oscuro y complejo universo de los prostíbulos. Un entorno cargado de emociones desbordadas, celos, peleas y desilusiones diarias. Fue precisamente en ese ambiente donde ocurrió un hecho que lo marcaría para siempre. Una mujer con la que mantenía una relación pasional, presa de un arranque de celos, y le provocó una profunda herida en la mejilla izquierda. Aquella cicatriz no solo dejó una huella física, profundizó el complejo que Lara tenía con su apariencia y lo sumió en una fuerte depresión. En 1928, con 31 años cumplidos, Agustín regresa a la Ciudad de México. Animado por un amigo, se presenta en un café de ambiente familiar que buscaba un pianista. Ahí conoce a Angelina Brusqueta, una joven viuda de 22 años que se convertiría en el primer gran amor del compositor. Es contratado, y su vida da un giro. Por primera vez toca para un público distinto, más respetable, más atento, y es entonces cuando empieza a componer sus primeras canciones. Conoce a la cantante Maruca Pérez, quien sería la encargada de interpretar sus primeras obras en los teatros populares de la capital. La primera gran canción de Lara fue el bolero Imposible, inspirado en el amor tranquilo que sentía por Angelina, aunque lleno de referencias veladas a su pasado en los burdeles. Imposible se convirtió en un éxito rotundo, y fue incluido por el famoso trío Garnica Asensio en un disco grabado en Nueva York. La fama no trajo dinero. Agustín, agobiado por la pobreza, vendió los derechos de la canción por el valor de una comida a un joven empresario del espectáculo llamado Emilio Azcárraga Vidaurreta. Aún así, el talento de Lara como compositor comenzaba a ser reconocido. Temas como Clavellito y Religia conquistaban al público. En lo personal, vivía un momento feliz. Angelina aceptó casarse con él en noviembre de 1928. Por esos días, el tenor Juan Arbizu, conocido como La Voz de Seda, lo escucha tocar en el café y queda impresionado por su música. Lo invita a acompañarlo en su próxima gira, cuya primera parada fue en Jalapa. En los carteles promocionales, Agustín pidió ser presentado como jarocho, reafirmando su leyenda personal. Durante aquella gira, Lara compuso el vals María Bonita, obra que le pidió a Arbizu estrenar. Con el arranque de la década de 1930, escribió una canción especial, Tus pupilas, dedicada a Angelina como regalo de bodas. Consideraba esta pieza como una de las más importantes de toda su carrera. Poco después, nacería otra canción que provocaría revuelo, Aventurera. Sus letras, sugerentes y atrevidas, junto con el ritmo cadencioso de sus boleros, empezaban a conquistar a las clases medias urbanas, que buscaban nuevas formas de expresarse. La sensibilidad cambiante de los habitantes de las ciudades encontraba en Agustín Lara a su voz ideal. Su música se convirtió en la banda sonora de una generación en transformación, y su nombre empezaba a consolidarse como el gran intérprete del amor moderno, del deseo, del dolor y del encanto que habitan entre sombras y faroles. Durante la efervescente década de los años 20, la Ciudad de México vivía un auténtico auge musical. En el terreno de la música romántica, compositores como Tata Nacho y Alfonso Esparza Oteo
consolidaban un estilo más cercano al alma rural de México, con letras que evocaban paisajes, sentimientos sencillos y valores tradicionales del mundo campirano. Al mismo tiempo, una oleada de ritmos llegados del extranjero, como el foxtrot, el bolero y sobre todo el tango, empezaba a permear el gusto del público. Fue en ese contexto que Agustín Lara encontró una vía distinta. En lugar de seguir las fórmulas de la canción tradicional mexicana, tomó elementos de estos géneros foráneos y creó un estilo propio, cargado de sensualidad, con un lenguaje más directo, audaz y urbano. Sus composiciones pronto calaron en la memoria colectiva. Sus versos ofrecían un canal de escape y expresión para miles de personas que encontraban en ellos una forma de decir lo que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Pero el ascenso de Lara también se explica por su agudo instinto para elegir a los intérpretes de sus obras. Voces como las de Juan Arbizu, Maruja Pérez, Toña la Negra, las hermanas Águila y Ana María González, entre muchas otras, fueron esenciales para llevar sus temas a todos los rincones del país. El verdadero combustible detrás del fenómeno Agustín Lara fue el propio Agustín. Él no solo componía, se promovía, se narraba, se inventaba. Se convirtió en el mejor promotor de sí mismo y en el actor principal de su leyenda. Cambió su lugar y fecha de nacimiento, adornó su biografía con anécdotas fantásticas, y construyó con éxito la imagen del hombre nacido para adorar a la mujer, sin temor a los juicios ni a los códigos sociales. Ese mito encontró un poderoso aliado cuando su amigo Emilio Azcárraga Vidaurreta le ofreció un programa en la naciente emisora XEW. Originalmente titulado La Hora Trivial, pronto se transformó en la hora íntima de Agustín Lara. El éxito fue inmediato. Su voz y su música invadieron los hogares de todo el país, convirtiéndose en parte de la vida cotidiana de millones de oyentes. Cuando la emisora se mudó a la calle de Ayuntamiento, Azcárraga le asignó un estudio exclusivo. Lara tenía entonces 33 años y por primera vez en su vida gozaba de una estabilidad económica y emocional sólida. Vivía con Angelina Brusqueta en un departamento más cómodo, compró su primer piano y su inspiración fluía como nunca. Impulsado por la poderosa señal La Voz de América Latina desde México, su fama cruzó fronteras. En 1932 emprendió un viaje a La Habana, acompañado por Pedro Vargas y Ana María González. Aquella gira marcó un antes y un después. El público cubano lo recibió con entusiasmo, la radio lo catapultó y los escenarios lo consagraron. Fue el año en que la figura de Agustín Lara se consolidó de manera definitiva. Sin embargo, el éxito comenzó a distanciarlo de su gran amor. Angelina, mientras Lara pasaba temporadas fuera de casa, descubrió que él había estado casado antes, y cansada de infidelidades y mentiras, decidió dejarlo. La ruptura significó el fin de la etapa más estable en la vida de Lara, y aunque nunca dejó de amar a Angelina, ya no volverían a estar juntos. En 1934, emprende una gira nacional con sus dos más entrañables intérpretes, Pedro Vargas, conocido como el samurái de la canción, y Toña la Negra, la sensación jarocha. En una parada en Veracruz, tras una noche de bohemia, escribe una especie de acta de nacimiento sentimental, una canción con la que se autoproclama jarocho, como si la tierra del son y el fandango lo hubiera parido en espíritu. La fama de Agustín Lara ya llegaba hasta Hollywood, donde le ofrecieron componer la música de una película. Pasó varios meses en California, inmerso en ese otro mundo de glamour, lejos de México y de sus afectos. Mientras su carrera seguía ascendiendo, Agustín Lara vivía inmerso en un torbellino de giras, conciertos y romances. Emilio Azcárraga, en un gesto de reconocimiento, le cumplió uno de sus grandes anhelos: conocer su país. Viajó acompañado de su nueva conquista, Carmen La Chata Sosaya, una bailarina con la que llegó a casarse durante una gira por Sudamérica, en una ceremonia celebrada en Venezuela.
Para 1940, Lara se encontraba en la cima de su fama. Su música traspasaba fronteras, y su nombre era conocido en todo el mundo hispanohablante. Parecía una fuente inagotable de inspiración. Pero los cambios en el panorama musical y los altibajos de su vida sentimental comenzarían a poner a prueba su capacidad de reinventarse. Para mantener viva la chispa de la creación, Agustín necesitaba vivir enamorado. Más que amar a una mujer en particular, era adicto a la idea de la mujer como musa inalcanzable. En 1941, tras una exitosa gira por Sudamérica, se separa de Carmen Sosaya y regresa a México con la intención de reafirmar su presencia en el ámbito nacional. Durante unas vacaciones en Veracruz, sufre una grave crisis de vesícula y debe ser intervenido de urgencia. Aquel episodio lo enfrenta con una realidad cruda. A pesar de su fama, estaba solo. Sumido en una profunda depresión, parecía que no volvería a los escenarios. Pero entonces apareció Raquel Torres, una jovencita de apenas 16 años. Agustín la rescató, le dio un hogar y con ella encontró un nuevo aliento para su vida. Y justo cuando parecía haber encontrado estabilidad, el destino le tenía preparada otra sacudida. A su vida llegó María Félix. Ella era todo lo contrario a Raquel. Altiva, poderosa, deslumbrante. Su romance con la diva causó sensación en todo el país. La prensa los seguía, los fotografiaba, los convertía en el emblema de un amor entre opuestos, el poeta feo y la mujer más hermosa de México. Pero aunque María ocupaba los titulares, Raquel seguía siendo el refugio oculto, la ternura callada que Lara no podía soltar. Cuando se cansaba de los pleitos y los celos de María, regresaba a los brazos de Raquel, a quien mantenía lejos de la luz pública. En 1945, Agustín y María contrajeron matrimonio. Pasaron su luna de miel en Acapulco, rodeados de periodistas, rumores y miradas curiosas. La convivencia, sin embargo, fue tensa. Ambos vivían absorbidos por sus carreras, y aunque María sospechaba de las infidelidades del compositor, fue Agustín quien envenenó la relación con sus ataques de celos enfermizos. Paralelamente, Raquel quedó embarazada. Temerosa de ser abandonada por Lara, y viendo que él seguía atrapado por la figura de Félix, decidió perderlo. Para Agustín, aquello fue un golpe devastador. Siempre había soñado con tener un hijo, y aquella pérdida lo marcó profundamente. Decidió terminar la relación con Raquel. Al mismo tiempo, la relación con María se deterioraba rápidamente. Las discusiones eran frecuentes. Lara desconfiaba de todos, incluso de sus amigos. Su carácter celoso, posesivo e inseguro terminó por asfixiar a la diva, quien finalmente lo dejó para siempre. Agustín quedó solo una vez más, abatido emocionalmente y con el corazón desgastado. En lo profesional, el intérprete comenzó a eclipsar al compositor. Sus nuevas canciones ya no tenían la fuerza ni la profundidad de antaño. Empezó a repetirse, a vivir de sus glorias pasadas. Aún así, su fama lo sostenía. A finales de los años 40, Agustín Lara era un artista de renombre internacional. Sus canciones sonaban en España, Estados Unidos y en toda América Latina con la misma emoción con la que eran recibidas en México. Aunque el brillo de su obra comenzaba a atenuarse, el mito de Agustín Lara ya era inmortal. A mediados de los años 50, Agustín Lara ya había alcanzado el reconocimiento pleno como uno de los grandes símbolos de la música mexicana. Había resuelto sus problemas económicos, acumulado homenajes nacionales e internacionales, y solo le faltaba estabilizar su agitada vida sentimental. En 1953, con 56 años, fijó su atención en Yolanda Santa Cruz Gascón, una joven bailarina de apenas 15 años. Atraído por su belleza y sus ojos verdes, comenzó a cortejarla con regalos lujosos, entre ellos un Cadillac blanco. Eventualmente se casaron, y Gigi, como la apodó, se convirtió en la compañera que lo acompañaría durante una etapa especialmente luminosa de su vida.
En ese momento, Lara ya era considerado una institución. Su música era celebrada y su figura homenajeada por todos los rincones del país. Vivía un periodo de reconocimiento pleno. Su nombre aparecía en calles, placas y monumentos. Sin embargo, aún tenía un anhelo no cumplido: conocer España. Soñaba con recorrer las ciudades que había idealizado desde México y que tantas veces había cantado en sus composiciones. Quería hacer ese viaje con lujo, como consideraba que merecía un artista de su talla. Pero aunque ganaba bien, su inclinación al despilfarro había menguado sus finanzas. Fue entonces que la colonia española en México, conmovida por su historia, organizó una colecta para costear su travesía. Así, en julio de 1953, Agustín Lara llegó a Madrid y fue recibido con honores. El ayuntamiento le entregó una batuta de plata con la que dirigió a la banda municipal. Aunque no le permitieron presentarse en centros nocturnos, recorrió la península junto a Gigi. El 12 de octubre de ese mismo año, el Palacio de Bellas Artes le abrió sus puertas para un homenaje sin precedentes, reconociendo la legitimidad cultural de un artista que alguna vez había sido considerado escandaloso. Días más tarde, fue recibido por el presidente Adolfo Ruiz Cortines en Palacio Nacional y luego homenajeado en Veracruz, donde fue declarado hijo predilecto. Pero con el paso del tiempo, su productividad comenzó a mermar. En 1955 y 1956 escribió poco y participó en películas menores. Al borde de los 60 años, el Flaco de Oro se dio cuenta de que su caudal creativo ya no era el mismo. Esta frustración lo sumió en depresiones recurrentes, y su carácter se volvió más sombrío. Esta transformación afectó su matrimonio con Gigi, quien terminó por abandonarlo en 1961. Pero pocos episodios de su vida generaron tanta polémica como su relación con Rocío Durán. María Félix y Lara adoptaron a Rocío cuando tenía solo 5 años, aunque la adopción nunca se formalizó legalmente. Durante el tiempo que estuvieron casados, la pareja cuidó a la pequeña, pero nadie imaginó que años después, Rocío terminaría convirtiéndose en la esposa del famoso compositor. En 1964, Agustín Lara, de 60 años, contrajo matrimonio con Rocío Durán, quien tenía apenas 17 años. La boda se llevó a cabo el 28 de junio en la Basílica de Guadalupe en Madrid, marcando un momento que causó una gran polémica entre el público y la prensa. Según declaraciones posteriores, la actriz María Félix aseguró que esta unión no se dio por amor ni por dinero, sino por venganza, un comentario que añadía un toque dramático a la ya controvertida relación. La polémica no solo impactó a la opinión pública, sino también a la familia de Rocío. Chabela Durán, su madre biológica, rompió lazos tanto con su hija como con Agustín Lara tras el matrimonio. Por su parte, Rocío confesó que aceptó casarse con el compositor como un acto de protección hacia él, tal como él había cuidado de ella durante su infancia. En palabras de Rocío, Lara le propuso matrimonio diciendo: ¿y si nos casamos por el qué dirán? A lo que ella respondió: pues sí, lo que tú quieras. La relación entre Lara y Rocío continuó causando revuelo incluso en España. Durante una fiesta, el dictador Francisco Franco les recriminó no haberse casado por la iglesia, lo que los motivó a realizar una ceremonia religiosa en Madrid. A pesar de las críticas y las dudas sobre las razones detrás de su matrimonio, Rocío siempre destacó que su relación con Agustín Lara estaba basada en cariño y gratitud. El tabaco, el alcohol, la mala alimentación y sobre todo la depresión habían hecho mella en su salud. Durante su estancia en el hospital, su estado empeoró rápidamente. Los signos vitales comenzaron a desvanecerse, y cuando era trasladado a la sala de terapia intensiva, sufrió un paro respiratorio. Quedó inconsciente durante 20 días. El viernes 6 de noviembre de 1970, a las 5:50 de la tarde, se confirmó la noticia que nadie quería escuchar. Agustín Lara, el músico poeta,
había muerto. Así hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por acompañarnos. Si te ha gustado, no olvides regalarnos un like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote más contenido. Nos vemos muy pronto en el próximo video.